Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video de Tuto Excel. Esta vez vamos a empezar con una serie de tutoriales para principiantes de Microsoft Excel 2016, que bueno, es la última versión que sacó Microsoft de esta herramienta, y vamos a hacer una serie de videos, como les decía, para principiantes, para personas que prácticamente no conocen nada de esta herramienta y están buscando un poco de ayuda por internet. Quizá más adelante hagamos algunos videos avanzados o intermedios parecidos a los que hice de Excel 2010, pero ahora vamos a hacer un par de videitos para principiantes, así que quien maneje esta herramienta ya con cierta asiduidad, bueno, este video por ahí va a parecer demasiado lento y aburrido, porque es justamente para principiantes. Así que bueno, arrancamos. Primero vamos a explicar un poquito las diferencias, ¿verdad?, que tenemos entre Excel, que es una conocida planilla de cálculos, con Word, que es un procesador de texto, Access, que es la base de datos, ¿verdad?, que trae este paquete de Office 2016, y PowerPoint, que es para hacer presentaciones. Normalmente en Excel uno tiende a hacer prácticamente todo, pero bueno, el que está pagando o el que tiene el paquete de Office completo sepa que tiene varias herramientas y cada una se especializa en algo, ¿no es cierto? Si nosotros queremos hacer una base de datos bastante compleja, si bien se puede hacer en Excel, yo les recomiendo hacerla en Access. Después veremos cómo accederla desde Excel para los reportes si uno está más acostumbrado a usar esta herramienta. Pero bueno, empecemos entonces un poquito con la herramienta. Para los que comienzan, normalmente cuando cargan Excel se encuentran con una pantalla como esta, con Excel 2016. Creo que Excel 2013, si mal no recuerdo, tiene las mismas plantillas. Bueno, están buenas estas plantillas para mirarlas porque algunas te pueden solucionar parcialmente algunas necesidades, ¿no es cierto? Pero normalmente uno arranca con, bueno, un libro en blanco y empieza con algo parecido así. Bueno, sin el logo y sin esta otra solapa que yo creé, aparece una sola hoja y aparecen las famosas celdas, que para ubicarlas tenemos filas numeradas y columnas que van de la A a la Z, luego empiezan AA, BA y así hasta un número bastante grande de columnas y de filas, que yo la verdad no recuerdo porque van cambiando con todas las versiones y bueno, uno prácticamente no las utiliza todas nunca. En fin, entonces para entrar un poco redondamente en el tema, cada uno de estos cuadraditos es una celda, ¿verdad?, que puede tener diferentes tipos de información. Puede tener, puede tener texto, puede tener un número, puede tener una fecha, ¿verdad? Y puede tener una fórmula. Por ejemplo, más esta celda más la celda de al lado, que ahora no tiene nada, pero si yo pongo un número, automáticamente la fórmula se va a actualizar. Básicamente, si bien los más puristas pueden decir que hay otro tipo de datos, básicamente en Excel vamos a manejar estos cuatro tipos de datos: textos, números, fechas y fórmulas. Vamos a explicar un poquito cada una de las cosas en estos videos. Vamos a ir avanzando con algunas fórmulas. Empezaremos con unas bien sencillas como esta. Ya tenemos la primera. Estamos sumando el valor numérico, en este caso de dos celdas. Vamos a ir a ver un poquito de temas de formatos. Vamos a tener una noción un poco de lo que es un rango, de lo que es referencial celda, que acá indirectamente ya lo hemos hecho. Estamos referenciando con una suma la celda B8 y la celda C8.
Y a medida que avanzamos vamos a empezar a ver un poco unas fórmulas un poco más complejas, pero que vamos a seguramente en algún momento necesitar en nuestro día a día con Excel. También veremos algunas teorías de tablas y de base de datos, si bien como dije recién, hace un momento, Excel no es una herramienta de base de datos. Normalmente uno se refiere cuando tiene una tabla, por ejemplo, voy a borrar esto. Por ejemplo, tenemos una tabla donde tenemos los nombre, o sea, apellido, edad y salario. Y acá empezamos a tener información. Por ejemplo, vamos a cargar dos registros, no sé, por ejemplo 3900. Nosotros a esta información automáticamente, por costumbre, la mayoría seguramente lo está haciendo, o quien no lo hace aún le llama mi base de datos. Por supuesto, nadie va a tener tan poquitas filas y columnas. Esto normalmente empieza a crecer hacia abajo, hacia los costados, a tener más solapas con otra información, pero uno a este Excel, a medida que crece, le llama base de datos. En realidad no es una base de datos, pero bueno, en el fondo tampoco está tan lejos. Esto podría tranquilamente ser una tabla de una base de datos para el que tenga cierta noción de base de datos. Pero en fin, vamos a aprender ciertas teorías de normalización, si se quiere el término, y si me lo permiten los que conocen más de base de datos. ¿Por qué? Porque vamos a aprender cómo no repetir datos, cómo lograr que no se nos duplique la información con cierta fórmula de control, accediendo lo menos posible a Visual Basic for Application o VBA, que es la herramienta de programación interna que tiene tanto Excel como Access y como Word también, que es la herramienta de Microsoft para programar y para hacer mucho más potente estas herramientas de oficina, ¿verdad? Si bien Visual Basic for Application lo vamos a conocer en esta serie de videos, que calculo serán 3 o 4, lo vamos a ver quizás al final y muy por arribita para que uno tenga una noción de lo que se puede hacer. Justamente, como les decía, porque es para personas que recién arrancan con la herramienta y que están quizás buscando por internet un poquito de ayuda. Bien, entonces dijimos que en las celdas podíamos tener fórmulas, ¿verdad? ¿Qué es una fórmula? Bueno, por ejemplo, yo puedo saber o querer saber, vamos a escribirlo aquí, cuánto estoy pagando de total de salarios en esta tabla que acabo de crear. En este caso tengo 2 empleados, pero quizás con el tiempo la tabla fuera a crecer. Así que vamos a hacer la primer y más archiconocida fórmula, que es la de suma. Se voy a pintar hasta acá con Shift y las flechitas me voy moviendo del rango, le doy Enter y acá me dice que tengo 8.400 pesos de salario. Si yo mañana o en un minuto agrego otra persona, el hermano de Pérez, tiene 39 también y cobra 5.400 pesos. Bueno, vamos a hacerlo por ahora, no conocemos formato. Automáticamente vemos que la fórmula de suma se actualiza. ¿Qué suele suceder? Bueno, si verán en la fórmula, ya después con el tiempo vamos a entenderlo, pero yo estoy tomando un rango que va de E6 a E14, ¿verdad? O sea, va desde esta celda hasta esta. Esto es lo que está sumando esta fórmula. Si yo se me ocurriera agregar un empleado acá,
o en otra parte, pero acá que es justo arriba de la suma, fíjense que cualquier número que yo ponga acá no, no me actualiza la fórmula. Excel automáticamente detecta algo extraño, le parece que hay números cercanos que quiere sumar, que podrían querer sumarse pero que no están abarcados en el rango de la suma, pero bueno, por ahora tengamos en cuenta que los rangos estos que manejamos, que aún prácticamente no vimos a qué se refiere, cuando por algún motivo el dato que estamos ingresando excede el rango de la suma, bueno, no lo vamos a poder tomar. Yo podría tener esta fórmula mucho más abajo y fíjense que sigue sumando desde, perdón, se lo voy a escribir en grande. Está sumando de E6 a E14, ¿verdad? Ese es el rango que está, perdón, que está tomando esta suma. Con lo cual, cualquier valor que yo ingrese abajo, hasta que no actualice mi rango de suma, bueno, no lo voy a poder tomar. Hay varios trucos para no equivocarse. Esto parece algo muy sencillo ahora. Quien lo está mirando dice, bueno, sí, es prácticamente evidente. Si yo ingreso en esta serie de celdas datos no me lo va a sumar, pero después verán cuando empezamos a tener tablas o planillas con fórmulas que linkean a otras solapas o inclusive a otros archivos Excel que están cerrados, verán cómo estos pequeños errores que ahora parecen tan sencillos de detectar se vuelven cada vez más complejos. Bien, vamos a borrar esto y vamos a mantener esta fórmula de suma aquí, pero la vamos a ampliar. Le vamos a decir que sume hasta E31, que como ven es la última celda donde yo podría ingresar datos de esta tabla y para hacerlo todo un poquitito más gráfico vamos a acotar nuestra tabla con un recuadrito para que entendamos que ahí es donde hay que ingresar todos los empleados. Inclusive podríamos hacer algo así para saber que solamente podemos tener 26 empleados en esta tabla. Si nos excedemos hacia aquí, la fórmula de suma habría que correrla, como hice hoy, o repensarla. Bien, otra manera de sumar, en este caso voy a sumar las edades, es con autosuma. O sea, en definitiva hace lo mismo. Si ahora vamos a ver, pone una fórmula suma de D6 a D31, está haciendo lo mismo, la fórmula es la misma, nada más que referencia a otro rango, pero es más sencillo de hacerla y está aquí en la cinta de tareas de funciones, perdón, de la solapita inicio de Excel. A medida que avanzamos vamos a empezar a ver un poquito de qué se tratan algunas de estas herramientas, de estos accesos que ofrece Excel en esta serie de videos para principiantes. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver cómo ordenar, cómo filtrar, cómo quitar duplicados. Bueno, vamos a ver algunos, cómo darle ciertos formatos a la información para que nuestras planillas se presenten un poco más lindas a la hora de presentar esa información y de entenderla. Quizás hagamos algunos formatos condicionales para algunos valores, pero principalmente nos vamos a dedicar a ver fórmulas, y cada una con un poquito más de complejidad. Siguiendo con esta explicación, cuando yo estoy en una fórmula, por ejemplo en esta que sumé o que estoy sumando todo este rango de valores que va desde E6 a E31,
Si yo me paro en una fórmula, veo que arriba, en esto que se llama barra de fórmulas de Excel, veo la fórmula y como hice hoy yo la pude editar. Por ejemplo, si yo quisiera nuevamente sumar hasta el registro, hasta la fila, perdón, 14, tendría que editar aquí y poner 14 y nuevamente Excel me está sumando este rango ahora, de la 6 a la 14. O sea, nuevamente cualquier información que ingrese aquí, fíjense que la fórmula no actualiza. Si yo me paro y nuevamente le digo que sume hasta la fila 31, que es la última que por lógica debería sumar, ahí sí me actualiza los valores. Cualquier otra que ingrese aquí se va cambiando. Bien, por ahora con el tema de las fórmulas vimos dos básicamente. Vimos la de suma y vimos sumar en el fondo también referenciando, aprieto más, me voy con las flechitas del cursor hasta una celda, aprieto más de vuelta, me voy hasta la otra, puedo apretar más y así podría sumar todos estos registros. Sería engorroso, pero a veces en algunas planillas un poco más complejas veremos que muchas veces terminamos haciendo una suma de este estilo o una resta de este estilo, ¿verdad? Cuando queremos chequear cierta información que esté cerrando, que no nos estemos perdiendo de nada, a veces, con un ejemplo lo vamos a ver, terminamos haciendo una fórmula de este estilo. Bien, otra manera que yo podría sumar, voy a borrar esto así no nos ensucia la vista. Otra manera que yo podría sumar, lo voy a hacer acá al lado, es con este icono que está aquí, saqué la barra con este icono que está aquí, que es la tecla para insertar una función o una fórmula, como le llamamos normalmente. Si yo le doy aquí, me aparece una lista de todas las fórmulas o funciones que tiene Excel disponibles. Por defecto me propone las usadas recientemente, pero si yo despliego este pop-up o este desplegable, voy a empezar a ver todas las fórmulas o funciones que tiene Excel 2016, que no difieren mucho de las que venía en Excel 2013, pero tiene algunas más. Por ahora vamos a ver una matemática. Acá vamos a buscar suma, le damos a aceptar, y a diferencia de lo que hicimos recién cuando le dimos autosuma o cuando escribimos la fórmula directamente, Excel nos va proponiendo rangos para sumar, nos ayuda. Hay varias maneras aquí de ir diciéndole que quiero sumar. Por ejemplo, si le doy a este iconito y selecciono el rango que quiero sumar, y aquí no tendría que hacer nada más porque acá me muestra que va a sumar de E6 a E31, le doy a aceptar y obtengo el mismo resultado. Este creador de fórmulas parece muy poco útil ahora. Por ejemplo, yo tranquilamente lo podría escribir o pintar y darle autosuma, y sería mucho más rápido que hacer esto, pero en fórmulas más complejas, al principio cuando uno no recuerda bien en qué orden va cada uno de los rangos o cada una de los datos que hay que ingresar en la fórmula, ayuda mucho. Por ejemplo, si yo quisiera sumar, vamos a hacer un ejemplo con una fórmula un poquito más compleja. Si yo quisiera sumar aquí todas las personas de apellido Pérez, que tengo dos,
De casualidad tengo todos con Z. Bueno, que tengo dos, ya no, la fórmula suma común ya no me sirve, porque en ningún momento me pregunta en base a qué condición quiero sumar, ¿verdad? Yo visualmente lo podría hacer, porque tengo tres registros nada más. Entonces, bueno, para sumar cuánto ganan los hermanos Pérez, le doy aquí, Enter, perdón. Hice un más, valga la redundancia, y me está diciendo, este, de hecho si pinto acá también, abajo, aquí, tengo la suma, tengo la cantidad de registros seleccionados y el promedio. Este, pero bueno, podemos tener una base de datos o podemos tener una tabla de 100 empleados y quizás yo sepa que en esos 100 empleados hay 3 Pérez y porque me encapriché y quiero saber cuánto ganan sumados los Pérez. No tengo nada contra este apellido, aclaro. Eh, lo tendría que andar buscando en 100 registros o en 200 o en 300. Entonces hay una manera de hacerlo con una fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, puedo otro día querer saber, bueno, eh, la suma de los sueldos de las personas que ganan que tienen 39 años. Ahí ya se complejiza más, porque quizás haya un montón y tengo que andar dilucidando cuántas personas hay de 39 años. Bueno, vamos a hacerlo con Pérez. Vamos a dejar este número anotado para que ustedes lo recordemos. Y ahora vamos a usar la fórmula de sumar si. La vamos a construir desde acá. Desde el iconito que nos da la posibilidad de insertar una función o una fórmula. Y vamos a usar esta que dice sumar si. Aquí me pide un rango. Quizás al principio uno se confunda, que si ustedes miran detenidamente esta fórmula no es para aprenderla ahora, pero aquí donde a empieza a servir esta ayuda que nos da Excel, ¿verdad? Porque si nosotros tendríamos que escribir de memoria, quizá no nos acordamos del primer rango a qué se refiere, si es el rango donde tengo que sumar, si es el rango donde tengo que comparar, si el criterio va en el medio, si el criterio va primero. Aquí, si bien para el principiante igual esto reviste cierta complejidad de entendimiento, pero bueno, para el que ya lo usó algunas veces empieza rápidamente a acordarse, está bien, primero tengo que poner el rango donde están los valores que voy a comparar. Entonces son, en este caso, los apellidos, porque dijimos que queríamos conocer lo que ganan todos los Pérez. Cuando le doy a este iconito, vuelve el constructor de funciones y me dice, bueno, ¿qué criterio? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que querés comparar contra ese rango? Bueno, yo el criterio lo tengo acá, o aquí, perdón. Quiero comparar en este rango todos los apellidos Pérez. Y finalmente me dice, bueno, o me pregunta, o me consulta, o me pide el rango donde yo tengo que sumar para obtener el resultado, ¿verdad? Que no es ni más ni menos que el de los salarios. Ya acá estoy viendo que el resultado me va a dar bien, porque en este caso lo sé, y porque esta función así está correctamente armada. Pero bueno, ahí en el futuro vamos a empezar a ver ciertos trucos justamente para chequear que nuestras fórmulas nos estén arrojando los datos, la información correcta. Le doy a aceptar y obtengo el total de sueldos de estas personas. Si habrán notado, la voy a llamar de vuelta, todos los rangos, en este caso 2 que yo marqué los mismos, ¿no es cierto? Desde el 6 hasta el 31, no se confundan con este número, que este número se refiere y puede confundir y lo vamos a borrar. Perdón, cometí un error al tener el constructor. Vamos de vuelta a la función.
marqué las dos veces este rango, ¿verdad? Las dos veces lo marqué. En el rango que me pide para comparar y en el rango que me pide para sumar. Yo podría haber marcado uno hasta aquí y el otro hasta aquí. Quizás la fórmula o la función, perdón, me hubiese devuelto en este ejemplo el mismo dato. Pero normalmente les recomiendo, quizá por experiencia, por muchos errores cometidos en el pasado, siempre que uno se refiera a una función donde haya rangos diferentes, en este caso hay dos, puede haber muchos más, siempre la longitud del rango tiene que ser la misma. Si yo tengo 200 registros a evaluar, bueno, tiene que ir, el rango tiene que estar absorbiendo, si se quiere el término, o abarcando esos 200 registros. Si me equivoco y en uno pongo 15, en este caso, y en otro pongo 31, probablemente, o es muy probable, que, bueno, que la fórmula no funcione. Pero bueno, estas fórmulas como la de sumar sí que vimos, son un poquito más complejas y por ahora basta que se queden con esta noción de que existen tres tipos o cuatro tipos de datos en una celda, que pueden ser texto, que pueden ser un número, que puede ser una fecha o que puede ser una fórmula. Discúlpenme si no le pongo acento, pero la verdad que me aburren. Pero bueno, tendría que haberlo hecho bien, pero no lo hice. Básicamente esos cuatro datos, esos cuatro tipos de datos puede contener una celda. Voy a ir cerrando por hoy por este primer video. Con el tiempo, a medida que se vuelva un poco más complejo los Excel, quizás los suba también para que ustedes lo puedan bajar y tenerlos para compararlos, pero mi recomendación, si van a seguir viendo estos videos o si ya han visto algunos anteriores de Excel 2010, es que hagan el ejercicio completo, porque normalmente cuando encaremos ejercicios un poco más complejos los vamos a hacer, como quien dice, de pe a pa, o sea, los vamos a hacer completos, con lo cual si uno sigue el video hace el ejercicio y le queda el Excel igual que en el tutorial, si se quiere, y no necesita bajarse el Excel del tutorial, valga la redundancia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hacemos esto, cuando bajamos el Excel, seguramente algo se nos escapó, seguramente una fórmula no la entendemos, o por qué está este dato, no escuché, y bueno, y al final parece que uno ahorra tiempo bajando la planilla y en realidad no gana nada, gana que no aprende lo que tendría que haber aprendido. Un dato que les voy a dejar para terminar: supongamos que nosotros tenemos que cargar toda esta data. Nosotros tenemos justamente 26 empleados y vamos por el tercero. Vamos a hacer de vuelta esto para que quede claro que son 26 registros. No nos confundamos con estos 26 registros con el rango que va del 6 al 31, ¿no? Y yo tengo que escribir otro nombre más, César, apellido no lo sé, Ramírez, edad, y tengo que ir con la flechita del cursor a la derecha, después bajar con la flechita, irme de vuelta hacia el otro. Bueno, aquí no puse el salario, no sé, 4.000, ahí está. Y así tengo que ir cargando. Hay una manera más sencilla, que si yo sé que tengo que cargar todos estos datos y los tengo que ir pasando, pinto y teóricamente voy a lograr que Excel vaya ciclando hacia la derecha, luego baje a mi próximo enter aquí y cubra estas cuatro celdas a la derecha, luego baje a la fila número 12 que corresponde al registro 7 y vaya ciclando. Pero si vemos, por defecto Excel no lo hace como nosotros queremos y va bajando. ¿Cómo se soluciona esto? Que muchos no lo saben y que ayuda muchas veces a cargar mucha información. Bueno, hay que ir a archivo, opciones, avanzadas, y acá, o aquí,
perdón por mi argentinismo, Excel nos dice o nos pregunta cómo queremos que actúe por cada enter que fuimos dando. Por defecto mueve hacia abajo, pero si nosotros ponemos hacia la derecha y aceptamos, fíjense ahora, perdón, ese pequeño error después lo voy a explicar. Si yo empiezo a escribir y le doy enter, otro Ramírez, y le doy enter, 25, le doy enter, y pesos 3000, cuando le doy enter baja nuevamente a la fila, y ahí yo lograría ese ciclo para ingresar la información prácticamente sin mirar a la pantalla, o mirar lo menos posible a la pantalla, porque si estoy copiando de algún lado esta información, sé que con el enter voy a caer siempre en el registro que necesito. Bueno, con este pequeño truquito les recuerdo de vuelta, es archivo, opciones, avanzadas, y aquí después de presionar enter, mover selección a la derecha. Por defecto Excel lo tiene hacia abajo, yo lo voy a dejar así, pero si ustedes quieren lograr ese efecto, porque normalmente las tablas tienen este formato, ¿verdad? Los nombres de los campos, si se quieren, con columnas, y los registros se refieren a cada uno de los registros, en este caso empleados. Bueno, con esto me despido. Discúlpenme los que me han seguido bastante tiempo en el canal y veían que no subía videos, pero bueno, a veces uno quiere hacer las cosas y no se puede. El hombre propone y Dios dispone, dicen por ahí. Así que nos vemos en la próxima, seguramente la continuación de este video para principiantes, y con el tiempo quizás algún video más avanzado de Excel 2016. Gracias, y un abrazo a todos desde mi querida Argentina. Hasta luego.